es importante que tengan el conocimiento sobre todo de cómo es el proceso aduanero y cómo es el proceso de exportación. Nos obstaculizamos en pensar no porque esto involucra un gasto más, cuando muchas veces ya tenías el mecanismo andando de manera interna, ¿no? Que exigen los clientes al momento de nosotros poder despachar la mercancía. Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro siguiente episodio de este podcast, de Avi Podcast. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Este día de hoy contamos con el enorme gusto de platicar con Andrés Hernández. El tema de la charla del episodio del día de hoy es de la producción local a los mercados internacionales. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Yo creo que es un tema que importa a muchísimos productores e incluso consumidores. Yo creo que les interesa un poquito el tema y en toda Latinoamérica, ¿no? Yo creo que no se queda corto para un sector en particular. Entonces, te agradecemos muchísimo haber aceptado esta invitación. Y pues antes que nada, nos encantaría que pudieras platicarnos un poquito de quién eres, qué estudiaste, cuáles fueron los caminos de la vida que te llevaron el día de hoy para estar platicando con nosotros en este podcast, por favor. Vale, bueno, Elaine, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Realmente es un espacio que estuve consultando y me parece que es importante para que todos los avicultores o la gran mayoría de avicultores en Latinoamérica conozcan diferentes formas como las empresas en este territorio latinoamericano están haciendo mucho más rentables y mucho más eficientes no solamente sus procesos de producción, sino también sus estrategias de comercialización. Entonces, pues nada, mi nombre es Andrés Hernández, tengo 38 años de edad, eh, soy inicialmente profesional en publicidad y mercadeo de la Universidad de la Fundación Universitaria de los Libertadores, tengo estudios de gerencia estratégica de mercadeo y ventas en la Universidad de los Andes y magíster en gerencia estratégica de mercadeo. Digamos que mi formación ha sido muy ligada a la comercialización, a las ventas y a la publicidad a nivel global del conocimiento que tengo. Sin embargo, este conocimiento lo he podido aplicar por más de 14 años en organizaciones del sector avícola. Estuve inicialmente en una organización dedicada a la producción de pollo eh, y la comercialización de sus diferentes presas, pollo entero y presas de pollo. Y en la actualidad me encuentro dirigiendo la parte comercial de una compañía en el sector huevo, Avícola El Guamito, que es la empresa que estoy en este momento, digamos, a cargo de la comercialización y evidentemente también de la estrategia de comunicación y de marketing de esa misma organización. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por contarnos un poquito. Lo que me encanta es de que tu perfil, muchas veces pensamos que en el sector de producción animal, en este caso avícola, pensamos que a veces tiene que ser médico, veterinario, ingeniero agrícola, y tu rumbo ha sido un tanto diferente, pero siempre aplicado a este sector, ¿no? Sí, 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 realmente, pues digamos que lo hablábamos ahorita off the record, que pues entiendo que se tiene un conocimiento técnico y digamos en la gran parte de la cadena del sector avícola, hablo desde la línea genética hasta prácticamente parte de la comercialización de pollitos de un día, previo obviamente a la comercialización ya del producto per se, en este caso huevos y por otro lado pues sea carne de pollo, se requieren previamente conocimientos muy técnicos, evidentemente, porque se negocian no solamente desde las líneas genéticas, como ya lo decía, sino también desde los beneficios y los atributos que tienen los productos que se utilizan para el alimento y los rendimientos que se requieren en la etapa de producción. Y pues considero que ahí el conocimiento técnico es bastante importante. Sin embargo, en la parte de comercialización se requieren también unos conocimientos adicionales que ya respectan a cómo hacemos
que las propuestas de valor de diferentes marcas y empresas del sector avícola puedan ser rentables y asimismo pues puedan tener, digamos, una mayor percepción de precio hacia el consumidor final, que es lo que buscamos. Y de eso es lo que queríamos platicar el día de hoy. O sea, de esas estrategias de mercado, ¿no? Y el tema de hoy es de lo local a lo internacional. Y por lo que nos comentas, se necesitan esas experiencias técnicas aplicadas y pues tienes bastante experiencia, ¿no? Bastantes años en este sector trabajando con un nicho muy particular y después, bueno, quisiéramos que nos contaras ahorita de la cuestión internacional, ¿no? Ahorita trabajas en una empresa para huevo, de producción de huevo, como bien mencionabas, pero si quisiera una persona exportar, por ejemplo, ¿cómo encontrar ese momento para decir, ahora sí puedo empezar o cómo se conceptualiza esa estrategia? Pues Elaine, mira, lo primero que yo diría, vemos que nosotros en la organización donde estoy en Avícola El Guamito, prácticamente la decisión de exportar la tomamos y la tomó la gerencia general con base evidentemente a unos factores de mercado interno. Como todos sabemos, digamos, esta dinámica prácticamente comercial nos lleva a que dependiendo de los volúmenes y de la oferta que se encuentre en el país, en el país donde se encuentren, pues las empresas buscan diferentes salidas y opciones para poder comercializar sus productos a un mejor precio. En ese orden de ideas, en Colombia, digamos, el porcentaje de comercialización que se realiza al extranjero con base a la producción de huevos pues digamos que estamos iniciando, realmente se empezó a gran escala a partir del año pasado, mediados del año pasado, en mayo del año pasado, 2024 se empezó con esa comercialización hacia el exterior, gracias a unos ejercicios que realiza la Federación Nacional de Avicultores, buscando evidentemente esas salidas a otros mercados que nos permitan mejorar en un principio el precio de venta de la organización y en segundo lugar, evidentemente, pues que el precio nacional se pueda regular de alguna manera a raíz de que los niveles de producción y los volúmenes de comercialización pues sean un poco más bajitos. Este sector es un sector bastante competido, no solamente cuando me refiero a la proteína del huevo, sino también de carne de pollo. Digamos, son sectores bastante competidos donde la diferenciación es muy, muy bajita de cara al consumidor final y eso pues conlleva a que sea un ejercicio que dependa mucho de la oferta y de la demanda al final del ejercicio en cada uno de los mercados. Si bien cada uno de nosotros manejamos mix de ventas y canales de comercialización diferentes, sí, en su gran mayoría, pues todos terminamos dependiendo de la variable precio al final del ejercicio y por ende de que si la oferta excede realmente la demanda en estos mercados, pues uno tenga que, en este caso, salir a buscar otras necesidades, otros mercados que te permitan poder balancear ese precio de venta para poder tener un mejor ejercicio rentable, ¿no? Entonces, inicialmente es una decisión que toma la organización y con base a esa decisión por parte de la gerencia general de Avícola El Guamito, pues avanzamos y empezamos obviamente el proceso de exportación que no fue fácil, digamos, a conversar de esto más adelante, pero que a medida que lo íbamos haciendo cada vez más, pues tuvimos muchos mejores resultados desde el ejercicio de precio de venta y al final obviamente pues pudimos poder tener también un mejor resultado en el precio nacional. Claro. Y nos decías que no fue fácil. ¿A qué te refieres? ¿Cuáles fueron esos desafíos? ¿Fue por alguna cuestión de normativa, de encontrar esos clientes al final o qué fue lo que hace difícil este proceso? Pues mira que prácticamente en principio bueno, tuvimos la oportunidad de hacer una presentación en un congreso avícola aquí en Santander, donde está ubicada la compañía físicamente, pues porque atendemos todo el territorio nacional. En esa presentación prácticamente yo relacionaba el proceso de exportación con una carrera de media maratón o una maratón a nivel general. ¿Por qué?
Digamos que en principio, para poder exportar, necesitas ser colombiano en este caso, ¿no? Es lo primero que te habilita a ti para poder exportar. Y digamos que a nivel general todas las personas, sean, sean naturales o sean jurídicas, tienen la posibilidad de exportar a otros territorios, pero lo que tú requieres ahí inicialmente es tomar esa decisión de que sí vas a hacer el proceso de exportación. Lógico, hay unos procesos que realiza la Federación Nacional, son procesos sanitarios que evidentemente lo que buscan es tener la viabilidad y la admisibilidad de nuestro producto, del huevo colombiano, para poder ingresar a otros territorios. ¿Sí? En este caso, a países que se encuentran en Centroamérica, bueno, y en otros territorios aparte del territorio colombiano. Entonces, lo primero, obviamente, a ti te da el estatus sanitario del país, te abre puertas, evidentemente, para poder llegar a otros países, pero asimismo tú requieres tener una homologación de los requisitos sanitarios que tienes en el país, en este caso, el ICA, tenemos unos requisitos internamente con los que las organizaciones en el sector huevo se mueven, y en otros países, pues requerimos obviamente tener esa homologación de esos requisitos. Cuando me refiero a que fue complejo al inicio, fue obviamente que encontramos, digamos, diferentes opciones de poder llevar nuestro producto hasta el puerto de origen, con el fin de poder optimizar la mayor cantidad de recursos en la operación logística. Eso fue, digamos, un aprendizaje que tuvimos, y ahí nos enfrentamos con diferentes situaciones que fueron complejas al inicio, ¿no? Poder tratar de empalmar los tiempos que tenemos interiormente entre las instituciones que están verificando y validando todo el proceso que se lleva a cabo, en este caso el ICA, y otras entidades adicionales, y empatar esos tiempos también con las necesidades que tiene el cliente en cuanto a su recibo del producto, pero también empatar esos tiempos con los tiempos de la naviera que inicialmente estaba llegando acá, y con la agencia, con la CIA, que es la que al final nos realiza todo el procedimiento documental para que el producto pueda llegar al puerto de destino sin ningún inconveniente. Entonces, en esa cadena logística y en esa cadena de producción, pues evidentemente tuvimos algunas complejidades, pero lo logramos. Entonces, en términos generales, cuando hablamos de una media maratón, no es muy similar a correr una maratón, es porque evidentemente tú inicias, tú te inscribes, tú tomas la decisión de iniciar, pero ya cuando prácticamente suena la pistola, arranca el reloj a contar, pues tú ya no tienes marcha atrás, y de ahí en adelante lo que tú tienes que hacer es tratar de buscar ir al mejor ritmo posible, pero que ese ritmo posible te pueda garantizar una buena llegada al final. Y esta buena llegada es en el puerto de destino, en donde nosotros pues hemos aprendido varias cosas, pero pues lo hemos sabido hacer a medida que hemos ya trascendido por varias carreras, ¿no? Triad brinda soluciones innovadoras para un mundo en constante evolución. En Triad garantizamos la salud y el bienestar de los animales, ofreciendo productos, servicios y soluciones comerciales innovadoras, sustentables, tecnológicamente avanzadas y rentables que aportan al cumplimiento de los objetivos de nuestros clientes. Y un poquito siguiendo la analogía que nos pones del maratón. O sea, en un maratón tú puedes contratar a un entrenador, puede ser, ¿no? Para que te guíe, te coachee en el camino. ¿Ustedes buscaron una asesoría externa o todo lo hicieron de manera interna o para poder enfrentar cada uno de estos obstáculos? ¿O qué aprendizajes? ¿Cómo lo enfrentaron? Inicialmente, FENAVI nos brinda gran parte de esa asesoría. FENAVI es bueno, yo no sé si tú sabes, pero es la Federación Nacional de Avicultores, que prácticamente nos permite a las empresas avícolas del sector poder contar con unos recursos que ellos utilizan en pro del beneficio común de todos los avicultores de pollo y de huevo. Y con esos beneficios que ellos obtienen, pues nosotros podemos acceder obviamente a diferentes programas. Adicionalmente, ellos realizan campañas de incentivo al consumo a nivel nacional de huevo y de pollo también, pero en términos generales nosotros nos apalancamos en FENAVI, nos apoyamos también en el ICA, porque ellos, digamos, el ICA nos permitió tener
espacios en donde pudimos educar nosotros en torno a cómo iban a ser esos procesos de exportación y de verificación que ellos tenían. Y también, digamos que la DIAN en este caso, también nos brindó espacios para nosotros poder capacitarnos en el proceso de exportación. No dejo de lado a, digamos, a ProColombia, que es la entidad que impulsa el comercio exterior a nivel nacional, y pues en esos espacios aprendimos cuáles eran los roles que tenía cada uno dentro de esta cadena, ¿no? Nosotros como productores y exportadores, la agencia que nos iba a colaborar a nosotros obviamente en todo el tema, el proceso documental al interior del puerto, para poder cumplir nosotros con todos, digamos, los requerimientos que exigen nuestros clientes para poder enviar la mercancía al puerto de origen, de destino, perdóname. Y pues prácticamente cada una de estas entidades te brindaba la posibilidad de poder capacitarte de una mejor manera, ¿no? Claro. Te tengo otra pregunta. Nos mencionabas que hubo hay muchos agentes, ¿no? Hay muchos actores en todo este maratón como bien lo decías. Desde la gente que está trabajando en granja, ustedes que están revisando cada uno de los procesos, la cuestión de sanitaria y bueno, también el tema administrativo y de legislación. Entonces, en términos logísticos, se tiene que coordinar con muchísimas personas, ¿no? Y de todos los niveles de la compañía. ¿Cuál sería una de las recomendaciones que darías para poder hacer esta armonía entre cada uno de estos intermediarios y participantes en el proceso de exportación o comercialización de un producto? Sí, lo primero, digamos que es muy importante iniciar con unos aspectos sencillos para las diferentes organizaciones. Entonces, lo primero es poder registrarse como objeto social exportador en la DIAN. O sea, aquí en Colombia, las personas tienen que, o las empresas tienen que acercarse a la DIAN y poder registrarse como objeto exportador. También registrarse como exportadores ante los permisos sanitarios que nos exige digamos, el ICA en este caso, poder registrar el predio de donde va a salir la mercancía o el producto, donde va a salir el producto ya listo, empacado para poder ser enviado al puerto de origen, y evidentemente poder conocer muy bien cuáles son los tiempos que requieren esas entidades para tú poder empezar el proceso de alistamiento de la mercancía. Entonces, inicialmente, eh, nosotros lo que tuvimos que aprender era, bueno, había un proceso de registro, que eso lo llevó a cabo digamos, la dirección de producción de la organización, en donde evidentemente se pasa por diferentes etapas, se hacen unos análisis sanitarios de la mercancía, de cómo está saliendo, de cómo se está haciendo la producción, y nosotros ahí empezamos a entender que teníamos unos roles que identificar al interior de la organización, quién era la persona, digamos, que iba a centralizar la comunicación interna para poder tramitar toda la parte logística desde la organización de el producto en el empaque, en las cajas, como lo requería el cliente. Adicionalmente, cuál era la persona que se iba a comunicar directamente con la agencia, y empezamos a conocer los procesos internos de la agencia, qué teníamos que hacer en ese proceso interno para poder también nosotros optimizar costos en términos de gastos de energía, gastos evidentemente en principio de red de frío, porque pues utilizábamos unos espacios dentro del puerto para poder almacenar la mercancía. Entonces, prácticamente son esos eslabones y esas personas que intervienen, esas entidades que intervienen dentro del proceso, que nos ayudaron a nosotros a poder coordinar mucho mejor la parte logística y poder llegar a tiempo con los requerimientos que tenía el cliente versus nuestro producto, y poder satisfacer, digamos, las necesidades que ellos tenían en ese momento. Claro. Y mira, sobre esto tengo una experiencia. Trabajando como asesor en algunas empresas avícolas y porcinas, yo trabajo mucho el tema de bienestar animal, por ejemplo, ¿no? Y la perspectiva que se ha tomado ha sido diferente en el tema de certificación, pero yo creo que podemos hacer el símil con lo que estamos platicando.
he visto dos estrategias en el que se genera una nueva o se contrata a una persona nueva para poder llevar a cabo todo este proceso y entonces estarlo revisando como una persona o un grupo de personas como coordinadores, pero a veces hay otras empresas que se lo delegan todo a alguna sección, ¿no? De la empresa, control de calidad, por ejemplo, podrá ser como tu departamento en este caso. O sea, considerando estas dos perspectivas, ¿qué recomendarías más? ¿O cuáles serían tus experiencias trabajando en otros sistemas de producción avícola? ¿Se delegue o que o que se le adopte a alguien? Pues mira, yo creo particularmente que hay que alguien interno de la organización, digamos, que conozca el proceso, porque eso es importante que tengan el conocimiento sobre todo de cómo es el proceso aduanero y cómo es el proceso de exportación al interior de la organización. ¿Qué se puede tercerizar? Pues evidentemente son las gestiones ya logísticas y documentales que se hacen en los puertos. Ellos, digamos, las agencias, la CIA es la que te ayuda a ti con, con la certificación de origen, que te ayuda de que obviamente se pueda hacer un proceso de cross-docking adecuado para que realmente pues podamos cumplir con todos los requerimientos, como lo había dicho inicialmente, que exigen los clientes al momento de nosotros poder despachar la mercancía, pero nosotros teníamos un plus o tenemos un plus y es que gran parte, pues digamos, el alimento que nosotros utilizamos para nuestras gallinas, pues es un alimento importado. Entonces había un conocimiento de una persona al interior de la organización de ese proceso de importación, ¿sí? Teníamos una persona que tenía esa capacidad no solamente de identificar cuáles eran esos procesos que tenía que realizar ella para el proceso de importación y asimismo de exportación, sino también que era una persona que nos permitía a nosotros poder conocer a fondo cómo operaban, en este caso, los diferentes aliados nuestros. Entonces hablo de la agencia, que es la que nos realiza todo el proceso documental, pero también cómo operaba el agente de carga de esa agencia. Y asimismo, cómo operaba la operación logística. Nosotros tercerizamos nuestra flota para el envío de las, digamos, en este caso de las tractomulas para que se carguen allá al interior de los contenedores. E inicialmente, por ejemplo, la parte logística la manejamos internamente desde las clasificadoras y ahí nuestro personal de clasificadora tenía comentarios que nos permitían también a nosotros poder optimizar la cantidad de mercancía que estábamos enviando. Entonces, nosotros fuimos de las primeras organizaciones que pudo enviar 21 pallets con 774 cajas, o sea, una mayor cantidad de huevos por contenedor. Tú sabes que el volumen, en este caso, nos permite poder diluir el gasto de transporte en mayor cantidad de huevos, pero asimismo fuimos identificando dentro de la operación logística que después podríamos enviar 903 cajas sin tener que paletizarlo, sin tener que sacrificar la calidad del huevo. Entonces, esos conocimientos internos y obviamente nos permitieron a nosotros poder optimizar el recurso, optimizar los costos que teníamos en términos de transporte y al nosotros tener el conocimiento interno, pues nos era mucho más fácil poder ya interactuar con la agencia, interactuar con entidades externas que al final nos permitían, nos brindaban información, pero a nosotros garantizábamos ya internamente cómo podíamos hacer el proceso mucho más eficiente. Yo recomendaría que si tienes el conocimiento interiormente, puedas tener esa persona y poder delegar esas funciones a esa persona interna. Y si no, pues ya sería obviamente tomar la opción de tercerizar eso, pero buscando muy a futuro poder integrar ese conocimiento que tenga digamos, esas entidades externas para que ustedes lo puedan o para que las organizaciones lo puedan hacer internamente de una mejor manera. Este episodio es patrocinado por Novus, líder en soluciones en nutrición inteligente para porcicultura. Novus ofrece Mintrex, una línea de minerales trazabiquelados con estructura molecular única que garantiza la mayor biodisponibilidad de zinc, cobre y manganeso, mejorando la salud y el desempeño de los cerdos durante todo el ciclo productivo. Además, presenta Cibenza, un aditivo enzimático con proteasa que optimiza la digestión de proteínas, promueve la salud intestinal, fortalece la respuesta inmune y protege la integridad intestinal. Para más información, visita novusint.com.
Claro, no, y eso es totalmente válido, porque muchas veces ante un nuevo reto, un nuevo propósito, a veces nos da miedo, ¿no? Nos obstaculizamos en pensar no porque esto involucra un gasto más, cuando muchas veces ya tenías el mecanismo andando de manera interna, ¿no? Como tú dices, conocimiento interno de qué es lo que está sucediendo en todos los estratos de la empresa. Y bueno, cambiando un poquito de pregunta, me mencionabas hace rato de que tuvieron el apoyo de un congreso, si no mal recuerdo, mencionabas de que asistieron a un congreso para presentar o conocer, y también el apoyo de FENAVI. Pero, ¿qué otras estrategias o puntos en común podrías encontrar para encontrar ese mercado objetivo, ¿no? O sea, y encontrar nuevos clientes para estos productos. Pues mira, pues gracias por la pregunta porque es muy, muy importante. Digamos que en el mercado nacional avícola, la principal estrategia que aplicamos las organizaciones cuando nos vemos evidentemente llenos de producto, valga digamos, la palabra lleno es tener bastante producto en inventario, es que tus clientes actuales te compren más, por ende tú bajas precio y llenas el canal, en este caso, sea distribuidor o sea comercializador, digamos, cualquiera de esos canales tú lo llenas, obviamente bajando el precio. Y eso termina haciendo un ejercicio que evidentemente funciona porque los descuentos y bajar el precio funciona al final del ejercicio, pero no te permite garantizar la sostenibilidad de la organización en términos de rentabilidad para el negocio. Entonces, lo primero es tener muy claro cuáles son los roles que juegan los canales dentro de tu mix de ventas. Entonces, digamos que en nuestro caso tenemos unos canales que sabemos hasta dónde podemos llegar con esos canales, qué precios de venta podemos ofrecer y cómo poder, digamos, hacer que ese canal sea rentable al final del ejercicio, pero también identificamos y empezamos a conocer que el canal exportación nos permitía a nosotros poder tener unas frecuencias mucho más comprometidas o aseguradas, digamos, por un tiempo determinado. O sea, tú hacías una programación con base a las exportaciones que ibas a realizar y prácticamente esa negociación que tú efectuabas, pues te permitía a ti tener por lo menos un precio de venta mucho más estable durante un tiempo más prolongado, independientemente si la cantidad de huevo iba a subir o a bajar dentro de la dinámica comercial que te comenté anteriormente. Entonces, las primeras estrategias que hicimos fue para poder abarcar nuevos mercados y nuevos clientes, fue realizar realmente una presentación formal, digamos que yo le llamo un tema de hunting de clientes, y es empezar a utilizar la información que tenemos como bases de datos, clientes que te preguntan y te solicitan información o te cotizan. Nosotros ya teníamos una presentación bien dirigida hacia los beneficios que ofrecemos nosotros como marca, esto desde la durabilidad del huevo, la calidad del huevo, el volumen que podemos despachar. Con esa presentación nosotros captábamos clientes, sacábamos un espacio muy rápido. Si me llamaba un cliente del exterior que estaba buscando en ese momento una cotización o tener información al respecto, realmente lo que hacíamos era de una manera muy rápida darle un link para poder hacer una reunión y por medio de esa reunión conocernos de manera virtual, pero vernos, que era muy importante ver digamos, el rostro de quién va a ser tu cliente a futuro con el que tú vas a realizar una negociación a largo plazo y que es una negociación que evidentemente es costosa, o sea, hay bastante dinero en juego. Entonces, citábamos a esas personas y ahí mismo empezamos a generar esa confianza desde la explicación de cuáles eran los procesos, los procedimientos que requeríamos nosotros para poder llevar a cabo el proceso de exportación, y fuimos muy claros en poder tener unos acuerdos de servicio con esos clientes que al final fue lo que nos permitieron a nosotros poder incrementar clientes, probar. Ellos inicialmente probaban con un contenedor y ya después fuimos fortaleciendo esa relación comercial que nos permitió crecer a largo plazo ya con ellos y incrementar obviamente los volúmenes. Entonces, la estrategia inicialmente era una estrategia de buscar negocios, utilizar bases de datos, citar clientes, mostrarles realmente, tú puedes hacer, hay normalmente como fichas técnicas de los productos, pero esas fichas técnicas terminan siendo, digamos, digamos, unos documentos muy extensos y con mucho texto. Nosotros
redujimos esa información, fuimos puntuales a cuáles eran los procesos que nosotros queríamos resaltar, los diferenciales nuestros y los procesos que realmente se requerían para hacer la negociación viable, y ahí empezamos como a poder captar más clientes y poder llegar a unos volúmenes importantes ya de crecimiento en temas de exportación. Claro, y me encanta, o sea, creo que de todo lo que nos acabas de mencionar puedo rescatar algunas cosas que yo creo que no solamente aplican para el tema que estamos ahorita discutiendo, sino también, por ejemplo, o sea, es la carta de presentación, ¿no? O sea, el que conoce, empiezas a tu búsqueda de este cliente, pero también es qué tan eficiente eres en contactarlo, como tú dices, primero le mandas luego el link y en vez de saturarlo con información, tienes que encontrar la manera de darle la información digerida, pero de todas maneras ser cordial, honesto y respetuoso y todo, porque como dices, tienes que enlazar una relación que esperemos que sea provechosa y que sabemos que va a haber mucho dinero pues comunicación de por medio, ¿no? Entonces, Exacto, mira, totalmente, o sea, no sé cómo será en México, pero a nosotros nos pasaba algo particular y era que los clientes que nosotros atendíamos, nosotros éramos muy o somos muy rápidos en poder enviar la información en caliente, ¿sí? Entonces, hacíamos la presentación, buscábamos la cita lo más rápido posible, normalmente ellos se conectan muy rápido hacia digamos, el link que tú generas. Buscábamos rápidamente concretar esa cita. Después de la cita y la presentación de los beneficios y de la presentación corporativa que tú hacías, de la ficha técnica, mucho más fácil de leer. Ellos inmediatamente al terminar la reunión se les enviaba una documentación, se les enviaba un correo y con ese correo la propuesta comercial. Entonces ya con esa propuesta o esa oferta comercial, ya el cliente empieza a poder hacer también sus procesos de consultas y de negociaciones iniciales, porque al final, pues, los clientes que atendemos nosotros dentro de la cadena, pues, son clientes intermediarios que terminan enviando una mercancía a un país que evidentemente va a llegar a un consumidor final. Entonces, en ese orden de ideas, la agilidad con la que nosotros podíamos responder nos marcaba inicialmente ya un diferencial. Y los clientes a nosotros nos valoran eso, o sea, valoran que seamos rápidos en la ejecución, que la cotización o la oferta comercial se la enviemos rápido, y eso también genera al final mayor, digamos que para tú hacer una negociación necesitas dos aspectos importantes y son credibilidad y confianza. Entonces ya la credibilidad la buscábamos y la respaldábamos por medio de la presentación comercial que hacíamos, y la confianza en la forma en la que nosotros enviábamos rápidamente la información. Que si nosotros, o normalmente pasa que la persona que está encargada de la parte comercial dice, listo, ya te voy a enviar la cotización, y ese ya te voy a enviar normalmente son 2, 3 días o digamos pasa el tiempo y no ha llegado y el cliente después, ven, necesito la cotización. Entonces nosotros procuramos ser muy rápidos en ese ejercicio porque el cliente, pues le decimos, enviamos una cotización para poder negociar también en caliente, o sea, en el momento de que el cliente pueda también cerrar un negocio y ahí mismo poder nosotros ser partícipes de ese negocio en el que él va evidentemente a comercializar el producto. Entonces, eso es clave, la agilidad dentro del proceso, la confianza que puedas generar con el cliente, por eso hacerlo virtual, y digamos que aquí en Colombia nosotros lo llamamos, bueno, ir a hablar cara a cara, face to face, con el cliente para conocer realmente si el negocio es como él lo dice y si digamos, si cumple con las condiciones que nosotros requerimos para que sea cliente nuestro. En este caso, como es exportación, los clientes están en la parte de afuera, pues nosotros lo que hacemos es brindar, tratar de reducir esa incertidumbre ya conociéndonos de manera virtual, y ya estamos pasando un segundo paso y es ir a visitar a esos clientes ya en los territorios donde ellos se encuentran, como para ir afinando más esa confianza y esa credibilidad que hay de las dos partes. ¿Sabías que el ambiente en tus galpones puede ser la clave para mejorar la productividad de tus pollos? Un mal manejo del ambiente puede afectar la salud de tus aves, su crecimiento y su eficiencia de conversión. En el curso Manejo del ambiente en pollos de engorde, el médico veterinario Nicolás Gambardella te enseña cómo identificar los problemas clave, corregirlos y optimizar el ambiente para maximizar el rendimiento productivo de tus pollos. No dejes que el ambiente limite tu producción. Aprende a gestionarlo de manera eficiente. Accede a campusavícola.com. Netius, la ciencia al alcance de todos. totalmente de acuerdo. Y creo que se puede extrapolar a cualquier otro tipo de negociación o relación.
Y bueno, me gustaría, Andrés, preguntarte en conclusión, ¿cuáles serían tus recomendaciones para las personas que nos estén escuchando el día de hoy, que quieren aventurarse a esto? ¿Cuáles serían esos primeros pasos que podrías recomendarles a dar? Pues mira, lo primero es, evidentemente, tomar la decisión de hacerlo y de exportar. O sea, emprender es lo primero. O sea, eso es como cuando a ti te dicen, ven, tú quieres ser independiente, quieres formar una empresa, listo, lo primero que tienes que hacer es salir y enfrentarte con las situaciones que se te vengan, pues digamos, en el recorrido del emprendimiento. Pasa lo mismo en el proceso de exportación. Es tomar una decisión y sobre esa decisión tener, evidentemente, tres aspectos claros que me parecen importantes resaltar y es, primero, comunicación clara, asertiva con el cliente, pero también comunicación interna con tu equipo de trabajo y con las personas que hacen parte del proceso de exportación, todos informados, todos involucrados. Adicionalmente, asignar esos roles y tú lo nombrabas ahora, empoderar o delegar esas funciones a cada uno de los integrantes que sean los adecuados para poder llevar a cabo el proceso logístico, el proceso documental, el proceso ya de relacionamiento con el cliente, o sea, tener muy claro, muy definidos sus roles y tener esa comunicación clara entre todos los que hacen parte de la cadena, desde el cliente, porque son varias personas las que intervienen, está el cliente, está la agencia, está también el intermediario y al final está también nuestro proceso interno ya con las personas que hacen digamos, el proceso logístico y de preparación de la mercancía. Entonces, lo primero, tener una comunicación muy clara. Lo segundo es ser consistentes y constantes, o sea, saber que el primer proceso de exportación, si bien no es un proceso fácil, es un proceso que evidentemente eso es como cuando lo hablábamos al principio, ¿no? Cuando haces carreras y tú corres la primera, tienes un tiempo, pero en la segunda ya mejoras el tiempo, la tercera también. Prácticamente pasa lo mismo acá. Después de correr varias carreras, identificamos que podíamos optimizar no solamente en tiempos de entrega, sino que también podríamos utilizar la cantidad de producto que podíamos enviar. Y eso, si lo hubiéramos medido desde el principio y como tuvimos digamos, una experiencia que nos llevó a cabo, digamos, replantearnos muchas cosas internamente, porque al principio, pues digamos que las navieras se demoraban en salir, decían que llegaban una fecha y no llegaban esa fecha, sino que llegaban, qué sé yo, 2 semanas después, entonces eso era tiempo en puerto, pero si todo eso nos hubiera a nosotros, o prácticamente nos hubiera quitado ese sueño, nos hubiera apagado ese sueño de querer exportar, pues no hubiéramos en este momento tenido esa capacidad que tenemos hoy de ser uno de los mayores exportadores de huevo, lo digo, en el país. Entonces, pues tener esa consistencia y esa. Y por último, es importante que sepan cuál es el recorrido que van a realizar, o sea, tener la capacidad de identificar cuáles son los procesos y los procedimientos que van a aplicar en cada una de las etapas de exportación desde lo que te digo, desde la toma, desde el abordaje que se hace con el cliente, desde tener claro que el cliente, por ejemplo, en nuestro caso, si quiere negociar con nosotros, pues tiene que tener una documentación organizada y tiene que enviarme, digamos, unos pagos estimados digamos, por unos montos con un tiempo determinado, porque yo, si supero el tiempo límite que me exige el ICA para yo enviar digamos, una solicitud de exportación, pues evidentemente ya no voy a alcanzar a poder responder a ese cliente. Entonces, ser muy claros con esos procesos, por esos procedimientos, conocerlos e invitar a que a las empresas, si tienen una persona interna que haga el proceso de exportación, no se queden solo con la información que les está transmitiendo, digamos en este caso, la agencia o el cliente, sino que puedan ir un poquito más allá, que puedan conocer mucho más el proceso, que puedan averiguar. Hoy en día, digamos, las diferentes fuentes de información nos permiten poder conocer aspectos muy muy certeros pues de lo que va a suceder al interior de una operación sin que uno sea experto, pero sí te da luces y eso tú lo puedes confrontar con la persona que te está haciendo el proceso de exportación. Entonces, serían esos tres aspectos importantes: comunicación, consistencia y indagar a profundidad y conocer a profundidad cuáles son esos procesos, procedimientos que requieren para exportación. Eso sería como
como una de los tres aspectos que yo resaltaría en este momento para los exportadores avicultores. Perfecto. Muchísimas gracias, Andrés. Yo creo que más claro y puntual no pudo haber sido ese mensaje para concluir el tema el día de hoy. Y ahora sí, por último, siempre cerramos estos episodios del podcast con una pregunta. Y la pregunta es, ¿a quién nominarías? ¿Quién sería la siguiente persona que crees que pudiera participar en nuestro programa? Bueno, pues mira, yo tengo pues un cariño muy especial también digamos, por el doctor Gustavo Granados. Él es médico veterinario, él es una persona realmente muy conocida dentro del sector avícola, sobre todo en el sector pollo. Gustavo Granados considero que es una persona bastante interesante para poder que ustedes puedan nutrirse del conocimiento que él tiene en todos los temas de producción, pero también recomendaría, si es un tema también estratégico y si quieren abarcar temas estratégicos dentro de el sector avícola y qué estrategias se implementan y cómo llevarlas a cabo, cómo llevarlas a un buen puerto, recomiendo a Rigoberto Valle. Él es el presidente de una de las compañías importantes aquí en el sector pollo, sobre todo en la zona centro del país. Entonces, pues ahí se los recomendaría también para poder que participen de estos espacios que al final enriquecen no solamente el sector avícola colombiano, sino, como tú lo decías, al sector latinoamericano. Excelente, pues muy agradecida con estas dos recomendaciones. Estaremos contactándolos próximamente para ver si nos aceptan una invitación a participar. Y con eso, Andrés, te agradezco nuevamente haber aceptado la participación y pues haber platicado con nosotros. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Que tengas un excelente día. Gracias.